En este video tutorial vamos a realizar la replicación de la base de datos de la Secretaría de Salud de San Antonio del Sena. Estamos trabajando con un servidor Windows Server 2016 con SQL Server 2017. Vamos a tener un servidor maestro o servidor anfitrión y una máquina esclavo, que es donde vamos a realizar la replicación de la base de datos. En este momento estamos en la máquina esclavo y nos vamos a conectar a la base de datos. Abrimos nuestro motor de SQL Server 2017. Vamos a conectarnos remotamente a nuestro servidor donde tenemos la base de datos. Previo a realizar este proceso de configuración, tenemos que tener en cuenta que nuestras máquinas deben estar en red. Entonces comprobamos que tengamos conectividad entre las dos máquinas. En este caso nosotros tenemos configurado el servidor con la IP 192.168.0.10 y ahí vemos que está respondiendo correctamente. Y también vamos a hacer verificación que estemos conectados dentro de la misma red. Entonces acá en red vemos que tenemos las dos máquinas, nuestra máquina cliente y nuestra máquina servidor. Aquí ya estamos iniciando nuestro servidor. Aquí estamos dentro del Windows Server 2016. Vamos a iniciar entonces nuestro motor de base de datos. Y aquí igualmente en la máquina cliente debemos tener deshabilitado el firewall de Windows para evitar que se bloqueen las máquinas y que los puertos de TCP y UDP puedan estar habilitados. Esa verificación también la podemos hacer acá con el comando netstat-a y podemos verificar cuáles son los puertos que están en escucha, los que nos interesan y que tenemos que tener en cuenta que va a utilizar nuestro motor de base de datos. Son estos desde el 5249 hacia abajo, que se encuentran compartidos con el nombre de la máquina. Hacemos entonces la creación de un usuario local en nuestro servidor y otro en nuestro base de datos donde vamos a hacer la replicación cliente. Entonces aquí ya tenemos configurada nuestro servidor donde vamos a hacer la replicación. Se llama Sena Alcaldía. Nuestro usuario se va a llamar DBA esclavo y vamos a ingresar con la clave ya definida anteriormente. Aquí estamos en nuestro servidor e igualmente tenemos un usuario que se llama DBA y nos vamos a conectar a la base de datos. Entonces aquí al lado derecho tenemos nuestro servidor y acá tenemos al lado izquierdo nuestro equipo cliente. En nuestro servidor que tenemos en este momento por escritorio remoto en bases de datos, vemos la base de datos de la Secretaría de Salud, que es la base de datos que vamos a replicar en nuestra máquina cliente.
Aquí podemos observar que tenemos cargadas las tablas y la idea es que esta misma base de datos esté configurada en este equipo cliente y la información se replique hacia el servidor. Entonces en la máquina esclavo vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a colocarle nombre de replicación Secretaría de Salud. Aquí vamos a dejar las opciones que trae por defecto. Entonces en nuestro servidor principal de base de datos vamos a crear una carpeta con el nombre de replicación. Esta carpeta le vamos a compartir en red y vamos a copiar la ruta de esa carpeta. Ahí se va a almacenar como tal la replicación en el servidor. Entonces vamos a ir a nuestro servidor principal. En replicación le vamos a dar configurar distribución. Vamos a cambiar esta ruta por la carpeta compartida que nosotros creamos en el equipo. Copiamos la ruta. Aquí vamos a dejar esto por defecto. Una vez creada nuestra base de datos, donde vamos a replicar toda la información, como vemos aquí en tablas no tenemos ninguna de la información que tenemos en el servidor principal. Entonces la idea es que toda esta información se replique acá. Entonces vamos a configurar la replicación en el servidor. Lo primero que vamos a hacer es a crear una publicación local. Vamos a ejecutar una nueva publicación. Vamos a dar siguiente. La base de datos que vamos a realizar la replicación, seleccionamos en este momento la que tenemos creada, que es Secretaría de Salud, y aquí nos dice qué tipo de publicación vamos a hacer. Vamos a hacer una mixta. Aquí nos dice con qué versión vamos a trabajar, si una versión de SQL Server 2018 en adelante o SQL Server 2005 o una anterior a la versión 2005. Entonces, como estamos trabajando con SQL Server 2017 en ambas máquinas, vamos a dejar la primera opción habilitada. Aquí vamos a decirle qué es lo que queremos replicar. Entonces en este caso la única información que tenemos son tablas creadas. No hemos creado funciones ni hemos programado más tareas sobre la base de datos. Por lo tanto lo que vamos a replicar son las tablas. Aquí nos muestra cuáles son las tablas que nos va a replicar, toda la información que tiene la base de datos actualmente. Dejamos la opción por defecto, le damos siguiente. Aquí vamos a configurar la seguridad, le vamos a decir que queremos ingresar con el usuario que nosotros creamos. Colocamos los datos configurados previamente, el nombre de usuario y la contraseña. Vamos a crear la publicación. Vamos a ponerle un nombre a la publicación. Le vamos a poner replicación Secretaría Salud. Aquí vemos que ya se ejecutó. Vamos a cerrarla.
refrescamos. Ahora vamos a ir a nuestra máquina de esclavo, vamos a configurar la replicación, vamos a abrir una nueva suscripción, damos siguiente, aquí vamos a buscar el servidor, entonces le vamos a decir buscar servidores en red. Esperamos un minuto, encontramos acá nuestro servidor que se llama Sena Alcaldía. Y le vamos a hacer la autenticación con el usuario que tenemos como administrador en esa base de datos. Conectamos y aquí encontramos ya lo que nosotros configuramos aquí, la publicación local la vamos a traer desde nuestro servidor. Entonces ya tenemos acá la replicación desde el servidor. Vamos a darle siguiente. Aquí vamos a configurar entonces en qué base de datos vamos a hacer esa replicación. Pues la base de datos que creamos con el nombre de replicación Sexalu. Le damos siguiente. Aquí nos pide configurar la seguridad. Le vamos a decir que se autentique de forma local en el servidor con el usuario que nosotros creamos para esa autenticación. Damos siguiente. Aquí le vamos a decir que la replicación se haga de forma continua. Configuramos que la replicación se haga de forma inmediata. Decidimos que nuestra máquina va a ser cliente y creamos la suscripción. Listo, el proceso aquí ya fue finalizado. Vamos entonces a ver que ya quedó aquí la replicación. Le vamos a dar refrescar, reinicializar, le decimos que sí, refrescamos nuestra base de datos y ahora vamos acá a la suscripción local que creamos en el equipo cliente y le vamos a dar en propiedades, en la parte le vamos a cambiar la configuración por defecto y aquí le vamos a poner una carpeta alternativa y aquí vamos a colocar la ruta que copiamos de la carpeta compartida. Una vez terminado el proceso, entonces reinicializamos la replicación en nuestra máquina cliente. Refrescamos nuestra base de datos y verificamos replicación base de datos. Vamos a validar en tablas y ya tenemos replicada toda la información que tenemos en nuestro servidor principal. ¿Sí? Tenemos la réplica de la información. Aquí podemos verificar. Vamos a dar en la replicación, en la publicación local, le vamos a dar en monitor, replicación monitor. Nos va a mostrar acá el estado que tiene la replicación, en qué estado se encuentra. Entonces aquí verificamos que el estado es ok, que se está replicando la Secretaría de Salud. Y acá vemos que está sincronizado y hacia dónde está sincronizado. Esta es la ruta hacia donde nos está haciendo la replicación.